Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Les habla por acá Reinier Álvarez, su profe de matemática. El día de hoy estaremos viendo la clase correspondiente a área y perímetro. Hoy veremos la definición del perímetro, el cálculo de perímetros de las figuras más utilizadas, la definición del área y el cálculo de las figuras más utilizadas del área. Ok, veamos. Primero, ¿qué es un perímetro? En figuras planas se refiere a la medida de su contorno. ¿Qué quiere decir esto? Veamos estas figuras que tenemos acá como ejemplo. Vemos que acá, a pesar de que esta es una figura, digamos, conocida, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, el perímetro se refiere al contorno de esta figura, ¿ok? Digamos que es la parte que está afuera que está sobresaliendo, el contorno lo que delimita la figura, ¿ok? Ese sería el perímetro. Para el caso del círculo sería todo lo que está alrededor e inclusive se puede llamar perímetro a aquellas figuras que no poseen alguna medida definida o ninguna forma definida, como por lo menos esto es totalmente irregular, pero se dice que su perímetro sería igual al contorno de la figura que lo delimita. ¿Ok? Una vez teniendo claro esto, sabemos que las más utilizadas, las figuras que más se utilizan para calcular el perímetro es el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide y los polígonos regulares. Recordemos que los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales, ¿ok? Como esto que tenemos acá, el pentágono, el hexágono y todas estas figuras. Empecemos con el triángulo. A ver, el triángulo es un polígono el cual tiene tres lados. Por lo tanto, si tenemos el lado A, el lado B y el lado C, su perímetro será igual a la suma de estos tres lados. Es decir, A más B más C. A más B más C. ¿Ok? Ahora, recordemos que los triángulos se clasifican en tres tipos, de los cuales se puede simplificar si es equilátero o isósceles. Recordemos que el triángulo equilátero es aquel triángulo que posee los tres lados iguales. Por lo tanto, sería igual su perímetro a la suma de sus tres lados. 3 por el lado. Al igual que el triángulo isósceles. Recordemos que el isósceles es igual a dos lados iguales y uno distinto. Por lo tanto, sería igual a la suma de dos lados más la base. Ahora iremos con el cuadrado. El cuadrado, el perímetro del cuadrado, es igual a la suma de sus cuatro lados. Recordemos que por definición el cuadrado siempre será igual en todos sus lados y sus ángulos internos serán de 90 grados. Siempre, 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 por definición, un cuadrado tendrá sus cuatro lados iguales. ¿Ok? Ahora, veamos un ejemplo. Si dicen un cuadrado de lado 5, quiere decir que este lado vale 5 y como todos sus lados son iguales, este lado que está acá también vale 5, este lado vale 5 y este otro lado sigue valiendo 5. Por lo tanto, su perímetro será 4 por 5, es decir, 20. Ese sería el perímetro del cuadrado. Sus ángulos, recordemos que siempre serán todos 90 grados los internos. Ahora vamos con el rectángulo. El rectángulo es parecido al cuadrado. La diferencia es que sus cuatro lados no son iguales, solo 2 y 2. Es igual a la suma de dos veces el otro lado más dos veces el ancho. ¿Ok? Digamos que esta es la altura, es igual a la otra altura que está acá, a esta altura, y su base sería esta, sería igual a esta base que está acá. Es como que si lo volteáramos, daría exactamente lo mismo. Su perímetro sería igual a 2 por la base más 2 por la altura. Un ejemplo de esto sería un rectángulo 12 por 30. Quiere decir que la altura del rectángulo es 12 y la base es 30. Como vemos acá, este lado también sería igual a 12 y este otro lado que está acá sería igual a su base, que es 30. Por lo que el perímetro sería igual a 2 por 12, que es 24, más 2 por 30, que es 60, lo que nos da un valor de 84 como el perímetro. Luego vamos con el rombo. El rombo es igual a la suma de sus cuatro lados. Este lado que está acá, que vemos acá, ¿ok? Va a ser igual a este otro lado, más este otro lado, más este otro lado, ¿ok? Entonces, el perímetro es igual a 4 veces sus lados. ¿Cómo conseguimos el valor de sus lados? Bueno,
Muy sencillo. Recordemos el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa, que sería en este caso el lado, es igual a la suma de sus catetos. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el cateto? Por lo general, se obtienen cuáles son las diagonales de los rombos. En este caso, tenemos una diagonal mayor y una diagonal menor. Para obtener el valor del lado a partir de sus diagonales, sabemos que la diagonal va de acá hasta acá. Sería todo esto. Por lo que la mitad de su cateto, que es lo que nos interesa para calcular el lado, sería la diagonal entre 2. Por eso vemos que aplicando el teorema de Pitágoras podemos calcular el lado como la diagonal superior entre 2 es todo esto al cuadrado más la diagonal inferior entre 2 y todo esto al cuadrado. Esto lo podemos ver sencillo con un ejemplo. Si tenemos un rombo de diagonal mayor de 8 y de diagonal menor de 6, ¿qué hacemos? Bueno, dividimos el 6 entre 2 y el 8 entre 2, dándonos 3 y 4 respectivamente. Recordemos que 8 entre 2 es 4. Al cuadrado sería 16. Más 6 entre 2, esto nos da un valor de 16. ¿Ok? Y este otro valor, 6 entre 2, nos da 3. Y esto lo leemos al cuadrado, nos da un valor de 9. Al sumar 9 más 16, nos da 25. Y sabemos que la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el lado, un solo lado, vale 5. Para obtener el perímetro completo del rombo, sería 4 por 5, lo que nos da un valor de 20. Ok, ahora vamos con el romboide. El romboide es igual a la suma de 2 veces su base más 2 veces su lado. Vemos que la base es B y el lado es A. No confundir la altura del romboide con el lado del romboide, ¿ok? Son dos cosas totalmente distintas. El perímetro se calcula es con el lado, con la suma de todos sus lados. La altura, en este caso, no juega un papel importante en el perímetro. Por lo tanto, la fórmula sería igual a 2b más 2a. Un ejemplo de esto, un romboide 10 por 5. Sabemos que este otro lado, que está acá, vale 5. Y este otro lado que está acá, vale 10. ¿Ok? Al sumarlos todos o al aplicar la fórmula, esto lo hago simplemente para que vean de dónde sale el 2, el que multiplica la base y el lado. Sería 2 por 10, que es 20, y 2 por 5, que es 10. Al sumarlos, nos da que obtenemos un perímetro de 30. Ahora, un polígono regular. Un polígono regular es igual a la suma de todos sus lados. Ya que tienen todos sus lados iguales, el polígono es igual a n, que representa el número de lados, que en el pentágono por lo menos es 6. En el hexágono, en el pentágono es 5, en el hexágono es 6, y así sucesivamente. Será el número de lados por la medida del lado. Digamos, en este caso, tenemos un octágono, un polígono regular de 8 lados iguales. Recordemos que al ser regular, nos dicen que es un polígono regular, todos sus lados serán iguales. Por lo tanto, un octágono sería igual a n, que es 8, y digamos que su lado es 10. Por lo tanto, sería 10, todos los demás lados que están acá valen 10, y el perímetro es igual a 8 por 10, que sería 80. Recordemos, este vale 8, este vale 10, 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 este vale 10. Todos sus lados son exactamente iguales. Ok, por último, vamos con la circunferencia. La circunferencia, la fórmula que nos dice es que su perímetro es igual a 2 veces su radio por pi. Recordemos que pi tiene un valor de 3,14 aproximadamente. Por lo tanto, el perímetro es 2 por pi por r. Y si queremos saber, digamos que tenemos un círculo. Disculpen el círculo, pero es lo mejor que puedo hacer. Queremos saber solo esta parte del círculo, digamos que esta parte que está acá, esta rebanada que está acá. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, es sencillo. Supongamos que este ángulo que está acá es alfa, ¿ok? Sería 2 por pi por r por alfa, que es el ángulo que tenemos acá, entre 360. Recordemos que alfa se tiene que medir en grados. Sería, no sé, un ejemplo, 25 grados. Entonces se multiplica 25 a todo esto y se divide entre 360 para obtener una porción de la circunferencia. Un ejemplo rápido para obtener la circunferencia, el perímetro, sería una circunferencia de radio 8. ¿Cómo se calcula? Bueno, aplicamos la fórmula.
2pi por r, sustituimos la r por el 8 y sería 2 por pi por 8. Pi vale 3,14 y esto da aproximadamente 50,24. Ok, ahora pasemos con el área. ¿Cuál es la diferencia entre área y perímetro? Es crucial que se reconozca la diferencia. Recordemos que el perímetro era lo que delimita la figura. Ese es el perímetro. Y las unidades son de metros. O bueno, son unidades de longitud elevado a la 1. En este caso, el área es lo que está adentro de lo que está delimitado por el perímetro. Si lo queremos ver de manera gráfica, el perímetro acá sería lo rojo, ¿ok? Una medida simplemente de longitud o de metros elevado a la 1. ¿Qué hacemos con la superficie? La superficie es lo que está adentro, sería lo que está en azul. Todo lo que está en azul sería el área, también se le llama superficie, ¿ok? Y estas son magnitudes de metros cuadrados o de longitud al cuadrado, ¿ok? Puede ser igualmente una figura, un polígono regular conocido, como el hexágono o el triángulo, o una figura que no se sabe cuál es, una figura no definida, pero se dirá que su superficie o su área será lo que está adentro, ¿ok? Que sea difícil calcular, bueno, eso ya es otra cosa, pero su superficie, su área es lo que está adentro del perímetro, ¿ok? Las más utilizadas, como podemos ver, también serían el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide y los polígonos regulares. Ok, vamos con el triángulo. ¿Cuál es la fórmula? Recordemos que ahora estamos hablando de áreas, ¿ok? La fórmula del área es su base por la altura entre 2, ¿ok? Siendo b por h entre 2, siendo b la base y h la altura. Esto que está acá, fácilmente. Ok, ahora, vamos a un ejemplo de un triángulo isósceles, como vimos anteriormente. Un triángulo 6 de base y de lado 5 y 5. Ahora, ¿cómo se calcula este triángulo? La altura, bueno, también lo podemos utilizar con el teorema de Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa, porque recordemos que este es el ángulo recto y la hipotenusa es el que está al lado contrario al ángulo recto de este lado, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. El que nos falta por encontrar es el cateto 1, este que está acá. Por lo tanto, se despeja esta fórmula obteniendo 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 5 al cuadrado sabemos que es 25 y 3 al cuadrado 9. Esto nos da, adentro de la raíz, nos da el 16. ¿Ok? Y sabemos que raíz de 16 es igual a 4. ¿Ok? Por lo tanto, se sustituye este cateto, que sería la altura. ¿Ok? Este cateto vale 4. Y se sustituye en la fórmula. Sería base por altura entre 2. La base es 6 de todo el triángulo. Recordemos que es el triángulo que estamos trabajando. Esto lo hicimos para calcular la altura. Sería la base por la altura entre 2, lo que nos da un valor de 12. Ahora vamos con el cuadrado. El cuadrado, recordemos, todos sus 4 lados son iguales y su ángulo es recto. Es muy importante aclarar esto para poder aplicar esta fórmula. Su área va a ser igual al lado al cuadrado. ¿Ok? Si tenemos un cuadrado al lado 5, al aplicar esta fórmula que está acá, sería 5 al cuadrado, que al resolver nos da que el área vale 25. Ahora vamos con el rectángulo. El rectángulo, su fórmula es base por altura, lo que nos da que al hacer un ejemplo de esto, es un triángulo 12 por 30. ¿Ok? También rectángulo importante, sus ángulos son rectos. Por eso se llama rectángulo. ¿Ok? Sería la altura 12 y la base 30. Al aplicar la fórmula, nos queda 12 por 30 es igual a 360. Esa es la manera de calcular el área de los rectángulos. Ahora, con el rombo, sería la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Recordemos que la diagonal mayor es la más larga y la menor es la menos larga. ¿Ok? Si vamos al ejemplo que usamos con el perímetro, sería la diagonal menor 6 y la mayor 8, que al aplicar esta fórmula, su fórmula para calcular el área, tenemos 8 por 6 entre 2, que al resolverlo nos queda que el área vale 24. Ahora, con el romboide. Muy importante la aclaración que hice hace rato, de que no es con... Aquí sí juega un papel importante la altura y no el lado. Aquí se utiliza la altura para calcular el área, ¿ok? La fórmula es base por altura, fácilmente. Entonces,
Si nos dicen que un romboide tiene base 5 y altura 8, aplicamos esta fórmula. A pesar de que su lado sea 10, no lo tomamos en cuenta y aplicamos la fórmula. 5 por 8 es 40, ¿ok? Ok, ahora calculemos la manera de calcular el área del polígono regular. La fórmula para calcular un polígono regular es el perímetro por el apotema entre 2, ¿ok? Esta es la explicación de la fórmula. Y bueno, sabemos que el perímetro ya lo calculamos, sabemos cómo calcularlo, y el apotema por lo general suele ser un dato que nos da el problema. Bueno, vamos con un ejemplo. Digamos, un polígono, un pentágono. Su n es 5, su lado 8, porque vemos acá, y el apotema nos dicen que es 3,5. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos esto? El área. Lo primero que hacer es calcular el perímetro. Como ya sabemos, el perímetro es n por l, 5 por 8, lo que nos da un valor de 40. ¿Ok? Ya con el perímetro que tenemos acá, podemos aplicar la fórmula. La fórmula sería 40 por 3,5 entre 2, que al resolverlo nos da igual a 70. El área de este pentágono se igual a 70. Una aclaración rápida, el apotema sería el centro del polígono regular hacia el lado más cercano que está acá. ¿Ok? Esto sería el apotema, para que tengan una idea de qué representa el apotema en un polígono regular. Ok, ahora vamos con el círculo. El círculo. La fórmula para calcular el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un radio 8, un círculo de radio 8, y nos piden calcular el área, bueno, fácilmente calculamos el área como pi por 8 al cuadrado. Sabemos que pi vale alrededor, muy cercano a 3,14, y bueno, 8 al cuadrado es 64, que al resolverlo nos da 200,96 aproximado. ¿Ok? Ahora, veamos, ¿cómo se calcula el área de un polígono no regular? Esto en algunos casos se puede hacer o en algunos casos no. Esto es igual a la suma o la resta de las áreas conocidas. Si un polígono regular lo podemos descomponer en polígonos conocidos y calcular sus áreas, es tan sencillo como sumarlas o restarlas. Veamos por lo menos este ejemplo que está acá, el primer ejemplo, este. Eh, o sea, no hay una fórmula definida para calcular digamos, esta superficie que está acá adentro. Pero ¿qué pasa? Podemos separarlo en tres triángulos. Ah, pero si ya lo separamos en tres triángulos, en 1, 2 y 3, y sabemos las medidas de estos triángulos, es muy sencillo calcular el área por suma. Sumas esta área que está acá, más esta área que está acá, más esta que está acá, y esto es lo que nos da el resultado. Luego, igual pasa con la resta. Vemos que queremos calcular es el área azul, ¿ok? ¿Cómo se calcularía? Bueno, sería toda el área grande, azul como está acá, menos el área chiquita, menos la blanca. Y así es como se puede calcular el área de un polígono regular, un polígono no conocido, un polígono no regular, a partir de sus áreas conocidas. ¿Ok? Por lo menos, veamos este ejemplo del pentágono. Ah, mira, tenemos un pentágono como ya calculamos antes, este que está acá, lado 8. Sencillo. Sabemos que usé este mismo ejemplo para hacerlo más rápido. Sabemos que el área es 70, como vemos acá. Lado 8, 70. Ah, entonces esta área que está acá es 70, la del polígono grande. Ahora, para hallar toda el área completa sin esto, simplemente le restamos este triángulo que está acá, ¿ok? Para restarle ese triángulo, simplemente sabemos que su lado es 3 y es un triángulo equilátero. Ya yo lo calculé y el área de este triángulo es 7,8. Entonces, lo que nos quiere decir que el área de un polígono no regular va a ser igual, en este caso, del pentágono menos el triángulo, lo que nos da 70 menos 7,8, dándonos un resultado de 62,2. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. En la clase de hoy pudimos ver la definición de perímetro,
el cálculo de perímetro de las figuras más utilizadas, la definición de área y el cálculo de área más utilizada. Muchísimas gracias por su atención.